Bueno, buenas noches a todos y todas. Para mí es muy grato poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Creo yo, como decía hace un tiempo algún compañero, que no hay nada más grato que reunirse con las poblaciones, que no hay nada más grato que reunirse con el pueblo, porque es ahí donde se construyen los cambios, porque es ahí donde se construye la verdadera unidad. El día de hoy, pues, básicamente, o sea, más allá de exponer, lo que quiero es compartir algunas ideas que creo que son importantes para que se nutran las diferentes agendas de las organizaciones sociales y de los sujetos que aquí hacen presencia. Creo yo que es importante el tema alimentario, no solamente en la cotidianidad de nosotros como sujetos, sino también en la agenda de nosotros como organizaciones políticas que decidimos defender el medio ambiente. Por eso, pues, digámoslo, quiero que en un primer momento veamos algunos temas relacionados sobre la definición de qué es soberanía y autonomía alimentaria, y después mostrarles un ejemplo de una investigación que hicimos en conjunto con el Grupo Semillas y el Observatorio Ambiental, donde determinamos algunas ideas o algunos análisis, valga la redundancia, frente al tema alimentario en el sur del departamento del Tolima. La he llamado los alimentos un asunto de los pueblos por el buen vivir. El buen vivir, ese buen vivir que hablaban los quechuas, que hablaban los aymaras, y que nos hablan de replantear las formas de producción, las formas de desarrollarse el Estado, que nos replantea a nosotros la forma como convivimos como sujetos frente a la naturaleza. Un buen vivir que se enmarca también en un proceso emancipatorio, en un proceso en que nosotros como sujetos, como sociedad, comenzamos no a depender de mercados externos ni de otras personas, sino que nos convertimos en seres autosuficientes, con unos privilegios grandes que es nosotros mismos decidir la política que ocurre en nuestros territorios. Frente a esto, pues es importante anotar dentro del contexto que hace poco salieron en los diálogos de La Habana estas definiciones. En el documento que sale sobre el asunto rural en Colombia, sale la definición del buen vivir y del bienestar, como un ejemplo claro de la forma como allí se está conciliando, como allí de una u otra forma se está tratando de concatenar conceptos diferentes. Por un lado el buen vivir, que es ese asunto de los pueblos, y por otro lado el asunto del bienestar, un modelo que viene más ligado al sector productivo, un modelo que viene más ligado al liberalismo. Entonces, digamos, lo que nos permite a nosotros entender que en el contexto del mundo rural de nuestro país, pues en lo que tiene que ver con La Habana, que no hay que pedirle mucho porque es pues un escenario de negociación, no es un escenario revolucionario, se están construyendo estas ideas. Al final de ese documento, el que invito a que revisen porque hace parte del contexto del país, quien guste o no le guste a uno, pues es importante también anotar el tema de la soberanía y seguridad alimentaria y cómo este no queda definido dentro del mismo documento. Claramente podemos ver que quizás no se pudieron poner de acuerdo frente a estas definiciones tan fundamentales y que hacen parte de la cotidianidad de nuestros territorios. Decía Salvador Allende en el Chile del Poder Popular: el hombre de los países industriales ha llegado a la luna dominando la naturaleza. ¿Es justo que el hombre ponga un pie sobre la luna? ¿O no sería más justo que los grandes países pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay millones de personas que no tienen trabajo y que sufren hambre? Esa realidad la seguimos viviendo en nuestros pueblos. En nuestros pueblos las comunidades padecen hambre. Nosotros hemos tenido la oportunidad de caminarnos gran parte de este departamento, de caminarnos parte de este país, y hemos evidenciado que hay comunidades que están padeciendo hambre, comunidades en las que hay un absoluto abandono del Estado, y eso nos lleva a sentirnos responsables, a que tenemos que llegar a formular propuestas para mejorar sustancialmente la calidad de vida de estas comunidades y para que esa situación, ese flagelo no se siga viviendo en nuestro país. Está pasando corriente esto ahí. Bueno, somos un país multiétnico y pluricultural. Somos un país multiétnico y pluricultural porque en nuestra vasta extensión de tierra tenemos gran biodiversidad, tenemos diferencias de pisos térmicos. Esto nos ha llevado a generar nosotros diferentes culturas, porque esto se forja es en el momento en que nosotros como sujetos nos relacionamos con ese entorno. Los alimentos que nos provee la naturaleza, que nos proveen estos territorios, son los que piensan también aportar elementos culturales y que nos hacen lo que somos. Por eso es que los tolimenses nos alimentamos de una manera muy particular, a diferencia por lo menos de los que están en las costas. Asimismo nos vestimos, ¿no? Porque aquí de pronto hace un poco más fresco que allí, pero en Tunja se vestirán distinto porque hace más frío. Y esa vestimenta, ese alimento y todo lo relacionado surge de esa relación de las personas con el territorio. Entonces los territorios, esos entornos naturales, se constituyen una base esencial para forjar nuestra cultura y lo que somos.
Colombia tiene una superficie de 1.138.910 kilómetros cuadrados y una población de algo más de 47 millones de habitantes. Somos una vasta extensión, somos una gran población, una población que tenemos naturales diferencias de nacimiento, endoculturales. Cuando hablo de lo endocultural hablo de eso que le transmitía la madre a los hijos, que le enseñó en el momento de nacer, y es en el marco de esas diferencias que de una u otra forma nos tenemos que poner de acuerdo en este territorio que llamamos Colombia, que podría decirse de una u otra forma que es la sumatoria de muchos países, de muchos acentos, de muchas culturas. Entonces por eso somos un país rico en biodiversidad y somos un país rico en términos culturales. Nosotros somos un país que el 55% de los campesinos que están en este territorio y que nos han alimentado nunca reciben ninguna asistencia técnica. Somos un territorio que en medio de esa biodiversidad y esa riqueza somos alimentados en un 70% por los micro y minifundistas, es decir, por los pequeños campesinos. Son ellos los que nos proveen el 70% del alimento que nosotros consumimos. El 32% de la población colombiana vive en el campo y el 75% de los municipios del país son predominantemente rurales. Es decir, cuando hablamos de ruralidad hablamos de que todavía están inmersos en una producción primaria. Y cuando hablamos de que el 32% de la población colombiana vive en el campo, significa de que todavía hay una pequeña parte que está produciendo grandes alimentos, pero que cada vez es menos, que cada vez hay mayor desplazamiento y las comunidades están yendo hacia los cascos urbanos. Nuestro país ha venido retrocediendo en fronteras agrícolas. Estas fronteras agrícolas han ido aumentando, pero no han ido aumentando porque el número de campesinos aumente, sino porque hay una situación continua de despojo hacia las comunidades que ha ido desalojando a estos pequeños productores y creando en nuestro campo otras formas de uso del suelo, otras formas que hoy en día nosotros se nos evidencian con políticas como la mineroenergética o como lo que ocurrió en el Urabá antioqueño, donde grandes cantidades de personas fueron desplazadas porque llegaron los paramilitares a cercenar mujeres y niños, a jugar fútbol con las cabezas de los niños y de las mujeres y de los hombres que allí subsistían para generarles miedo y desplazar a todas estas comunidades con el único fin de utilizar este territorio para cultivar banano. Lo mismo ocurrió hacia los llanos orientales, donde fueron desalojadas de sus tierras miles de personas para empezar cultivos de palma de aceite. Esto hace que nosotros lentamente retrocedamos en nuestra producción alimentaria y por eso es que se le da la entrada al mismo tiempo a lo que son los tratados de libre comercio que vienen a subsanar esos alimentos que ya no está produciendo el país. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas décadas. Esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país. Hasta el momento hay unidades de restitución de tierras, hay una gran cantidad de políticas, pero no ha sido devuelta una sola hectárea de tierra a los campesinos que fueron despojados de las mismas. ¿Por qué? Porque resulta que estas tierras ya tienen un uso, ya se les está dando un uso que es con cultivos de banano, que es con palma africana, que es con minería, que es con hidroeléctricas o con ganadería. Entonces ya estas tierras están siendo utilizadas, entonces no las pueden retornar. Entonces lo que están haciendo es darles uno que otro baldío o tierras que no corresponden a lo que ellos venían trabajando. 5,8 millones de hectáreas, más de lo que hay sembrado en comida, han sido otorgadas dentro de los 9.000 títulos mineros vigentes y hay 20.000 nuevas solicitudes. Esto indica de que nuestro país cada vez entonces está retrocediendo en la producción alimentaria, cada vez hay menor cantidad de campesinos en nuestro territorio, pero entonces ese suelo cada vez está siendo más utilizado para producción minera, está siendo cada vez más utilizado para que unos pocos se llenen sus bolsillos. Entonces somos nosotros los que quedamos en un escenario no solamente de dependencia, sino que en nuestras ciudades se están engrosando cordones de miseria debido a que se está desplazando una gran cantidad de gente hacia los cascos urbanos. Se calcula que 2,5% de la tierra apta para la agricultura está sembrada de biocombustibles como caña y palma. Y a pesar de la falta de acceso a la tierra, lo que les decía ahorita, el 70% de los alimentos que aún se producen en nuestro país, y esta cifra va retrocediendo lentamente, vienen de pequeños campesinos. Y pues obviamente hay algunos otros productos, que también vienen de afuera y que cada vez estamos nosotros dejando de cultivar, porque ni es productivo para el campesino cultivar en el marco de esa política y también pues está siendo desplazado y no tiene las tierras para poder cultivar. Si vemos nosotros en el caso del Tolima y especificamos de pronto un poco lo del sur del Tolima, que es el caso que ahorita queremos ver, tenemos un coeficiente Gini que va en el caso del Tolima de 0,5
y en el total nacional de 0,54, casi está entre lo mismo. ¿Qué es el coeficiente Gini? El coeficiente Gini mide la desigualdad. Entre más cercano a 0 es menos desigual y entre más cercano a 1 es más desigual. Entonces, esto nos lleva a que nosotros nos demos cuenta de que esto es para ingresos, es decir, para el tema económico, Gini de ingresos, para el Tolima es 0,5, a nivel nacional 0,5, más o menos está en el mismo nivel. Pero a nivel nacional, el índice Gini de propiedad de la tierra es de 0,71. Es decir, hay una amplia desigualdad y por eso es que somos considerados uno de los países donde más hay desigualdad en América Latina. Y hay municipios del sur, como los que están señalados en rojo, donde se ubican las comunidades más pobres del departamento, donde el índice Gini llega al 0,85. Es decir, imagínense ustedes la desigualdad tan grande que hay en estos municipios del sur de nuestro departamento, que es donde habitan pues algunas comunidades indígenas Pijao que se encuentran allí presentes. Entonces la tierra como tal se convierte en un asunto de posibilidades, pero también en un asunto de conflictos, un asunto de personas que quieren poseerla, un asunto de personas que quieren tenerla para su beneficio personal y respetando, digámoslo, la necesidad colectiva. Entonces eso ha sido una vaina histórica. Si nosotros nos remontamos hacia principios del siglo pasado, ocurrió en México algo que se llamó la Revolución Mexicana, o un intento por desarrollar esa revolución. Esa revolución enfrentó un bando de un señor que se llamaba Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz tenía una consigna fundamental, y la consigna de él era paz y progreso. Esa era la consigna del porfiriato, se le llamó, paz y progreso. Y frente a eso entonces hubo todo un levantamiento entre los que hubo dos personajes bien importantes. Hacia el sur de México hubo un tipo que se llamó en Chiapas Emiliano Zapata, y en el norte otro señor que se llamó Pancho Villa. Y ellos decían, no, esto no puede ser paz y progreso, porque paz ¿para quién? Cuando nosotros nos hablan de paz, significa que el capital necesita paz para que no les vayan a romper esa productividad. Y progreso, que termina siendo progreso simplemente para el que tiene los recursos económicos. Ellos dijeron, no puede seguir siendo así, en un país que estaba sumamente feudalizado. Entonces llegaron estos señores Pancho Villa y Emiliano Zapata y dijeron, nuestras consignas son tierra y libertad. Tierra para nosotros poder producir nuestros alimentos, para poder autodeterminarnos, y libertad para que seamos los pueblos los que definamos las políticas que están en estos territorios. Yo creo que no es un asunto que se rompa dentro de una esfera simplemente, y hoy en día, pues yo escuchaba el otro día la conferencia del profe Ramiro Gálvez y notaba algún desentusiasmo cuando se hablaba de esos conceptos, sobre todo porque entonces se ronda dentro de que es marxista o que es de alguna tendencia izquierda. Yo creo que cuando se habla de tierra y libertad se está hablando de pueblo, independientemente de dónde se venga o de qué tendencia ideológica se tenga. Yo soy de izquierda, ¿sí? Pero yo creo que indiscutiblemente aquí tenemos que caber todos en este territorio si todos nos reconocemos como pueblo y entendemos que como pueblo tenemos que luchar para poder controvertir todas estas políticas. Entonces ellos como pueblos comenzaron un levantamiento bajo esa consigna llamada Tierra y Libertad, que les permitió recuperar grandes extensiones de tierra a pesar de que esta fue una revolución inconclusa. Entonces la tierra se convierte en un asunto también por recuperar nuestra historia, porque cuando nosotros perdemos nuestra tierra, perdemos nuestra identidad cultural, perdemos lo que somos, perdemos el alimento que nos provee y obviamente el nicho que nos mantiene a nosotros en nuestra cotidianidad. Entonces también ahí hay una historia, también en estos territorios hay algo que contar, hay algo que dejarle a nuestras futuras generaciones, es parte de nuestra cultura, ese territorio es parte de lo que nosotros somos, y si nosotros perdemos el territorio, indiscutiblemente perdemos una parte de nosotros. Es libertad para los pueblos. Cuando nosotros todos somos pueblos, el 98% de este país, de la ciudadanía, de esos 47 millones de habitantes, somos pueblo, porque son muy pocos los que verdaderamente tienen la riqueza en este país. Tener riqueza no es tener el carro, ni tener unos ingresos, digamos, lo que sean de 5 millones de pesos mensuales, o tener un negocio. Tener riqueza es tener un control de esos medios de producción, tener un control de quién es el que tiene el aparato económico y quién maneja los precios de los alimentos, quién maneja los precios de la industria. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que controvertir, porque no beneficia a las colectividades, porque no beneficia al pueblo. Hay un señor que se llama Julio Anguita que habla de la resignación. Entonces nosotros somos pobres y decimos, es que yo soy pobre por un asunto divino, es que mi mamá fue una mujer muy pecadora y yo estoy pagando eso. O habrá otro que dice, yo soy pobre
porque es que yo soy muy vago, yo no he tenido posibilidad. Otra persona se lo dirá a la suerte porque no se gana un chance. Sin nunca reflexionar que la pobreza es un asunto político y que nosotros nacemos pobres y es una condición marcada y nacimos destinados para lo que ellos quieren destinarnos y nacimos nosotros bajo esa circunstancia marcados a vivir en una sociedad desigual, vivir nosotros sumergidos en la necesidad siempre de querer crecer, de querer mejorar, pero no poder lograrlo como nosotros quisiéramos y sumergidos en una lógica de a todo momento tratar de conseguir dinero para solucionar los problemas naturales de nuestra cotidianidad. Y mientras estamos envueltos en esa circunstancia, nos meten todas estas políticas que se apropian ya de nuestras tierras, se apropian de nuestras casas, nos las quitan porque no le pagamos a un banco. Entonces hay una situación real, hay una situación de inconformidad y hay una situación de despojo en nuestro país. La minería, el tema de los hidrocarburos, el tema de las hidroeléctricas son políticas de despojo cultural, de despojo social y son también políticas de sometimiento. Nos siguen sometiendo a que tenemos que ser pobres y seguir siendo pobres y no poder cambiar esa realidad. Y por eso sigue siendo vigente la lucha por la tierra y la libertad. Entonces ya haciendo un viraje y hablando un poco del tema de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? ¿Cómo entran a jugar en todo este escenario? Pues los alimentos son todas aquellas sustancias nutritivas sólidas o líquidas que sirven para cumplir funciones vitales en nosotros como seres vivos. También se dice que los alimentos son aquellas sustancias que nos generan algún tipo de placer, ¿sí? Por lo menos cuando nos comemos un chocolate, así no nos esté alimentando, si eso nos hace sentir feliz, también es un alimento y también lo necesitamos nosotros como seres humanos. Son todas aquellas carbohidratos, grasas, fibras, proteínas, vitaminas y minerales que encontramos nosotros en disponibilidad en nuestros territorios y que nos sirven para alimentarnos y llevar una vida sana. Entonces, cuando hablamos de esos alimentos, hablamos también de unos derechos frente a ese alimento. Entonces, la situación de tener suficientes y buenos alimentos se ha visto afectada, ¿por qué? Por cambios inadecuados en el uso del suelo. Si nosotros no tenemos un suelo que esté para producir alimentos, pues obviamente va a haber una situación de afectación de tener nosotros disponibilidad de estos alimentos. Cambios en la tenencia de la tierra. Si unos pocos las tienen, si tienen 10.000 hectáreas para tener 3 vacas y no las sueltan, pues también hay una situación porque hay una tierra improductiva que no está sirviendo para producir alimentos para todos nosotros. Políticas públicas desequilibradas, que son políticas que terminan amañando y acompañando estos escenarios de despojo. Dependencia, ¿no? Ya. Dependencia de ayudas alimentarias y de proyectos de cooperación, y las comunidades pasaron a tener varias opciones de manejo del territorio a depender de una sola. Y la guerra por los recursos y el territorio, que es donde naturalmente nosotros nos estamos ubicando como sectores que estamos en conflicto frente a este modelo. Es un derecho fundamental de nosotros como pueblos el tener alimento, sobre todo si tenemos territorios en los que se puede producir ese alimento. Entonces es indigno ver cómo hay comunidades que pasan hambre, es indigno y hay que nunca perder esa posibilidad de indignarnos, ver en la calle nosotros personas que están en situación de indigencia, y no es que es que es un marihuanero, que es que él era un vicioso, entonces por eso es que está en la calle, porque eso hace parte de la resignación. Entonces nosotros nos resignamos a que hay alguien, pero es porque él no fue parte de este sistema, es porque él no construyó como debía construir y no se puso a trabajar como todos nosotros para seguir produciendo, que a la larga nosotros no terminamos llegando absolutamente a nada. Yo creo que nosotros nos acostumbramos a la pobreza, nos acostumbramos a ver la miseria y ya nos parece cotidiano ver nosotros personas en la calle que estén aguantando hambre y que estén en absolutas condiciones de vulnerabilidad. Los alimentos y los derechos. El alimento tiene que ver con disponibilidad, entonces, que estén los alimentos, acceso, que se puedan acceder a esos alimentos, que tenga dinero con qué comprar esos alimentos o que yo pueda acceder a ellos de alguna u otra forma. Calidad y cantidad de alimentos. Cuando hablo de calidad es un concepto bien importante que sería bueno que nosotros lo definiéramos, ¿no? ¿Qué es calidad para nosotros? Y ya ahorita de pronto hablamos un poco de eso. Todos los derechos humanos en cuestión de una alimentación adecuada incluyen el derecho a no pasar hambre, el derecho a contar con agua potable, el derecho a un acceso a los recursos, incluyendo recursos eléctricos para cocinar, y el derecho a tener buena salud física y mental. Son derechos de nosotros como pueblos. Entonces cabe la reflexión, ¿será que eso se cumple en un municipio como Ibagué? ¿Y será que eso se cumple en un departamento como el Tolima? ¿Será que todos tenemos este mismo derecho a los alimentos? Entonces, cuando entramos en ese tema,
es tan importante frente a los alimentos, a que esté la disponibilidad y a que podamos acceder a ella. El gobierno y las instituciones de este país se han metido con un tema esencial, es hablar de seguridad alimentaria. De hecho, en el Tolima hay una mesa de seguridad alimentaria. Pero ¿por qué se nos habla tanto de seguridad alimentaria? ¿Sí? Inicialmente suena como algo muy positivo, suena como que nosotros vamos a poder tener alimentos, sobre todo en este país donde nos acostumbraron a que los buenos conceptos van enmarcados con el rótulo de seguridad. Entonces, si tenemos seguridad, damos por hecho de que lo tenemos. Y eso es lo que nos han venido metiendo. Seguridad alimentaria. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿de qué estamos hablando? El hecho de que estén los alimentos en todo momento y a todo lugar para que nosotros podamos acceder a ellos. Si nosotros vamos a un supermercado y hay suficiente cantidad de alimentos, eso es seguridad alimentaria. Sin importar de dónde venga, ellos definen la calidad, el gobierno define la calidad de sus alimentos. Y el gobierno me dice que son buenos para mi salud y yo voy y los consumo porque el gobierno dice que son buenos para mi salud. Esa es una política de seguridad alimentaria. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, con las manzanas, por ejemplo, la manzana, ¿hay seguridad alimentaria en nuestro país con la manzana? Sí hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque es que haya el producto, no importa dónde venga, ellos definen la calidad, entonces que esté disponible para que yo pueda hacer uso de él. Entonces ahí hay seguridad alimentaria y es a lo que ellos le juegan, a que haya seguridad alimentaria, y por eso meten tratados de libre comercio. Porque dicen, bueno, estamos dejando de producir, vamos a entrar a tener un uso del suelo minero energético, con hidroeléctricas, con petróleo, con palma africana, etcétera, ganado. Entonces, ese alimento que no se produce, yo se lo tengo que brindar al pueblo. Entonces, entran los tratados y eso se llama seguridad alimentaria. Pero nosotros decimos, no hombre, seguridad alimentaria no. Nosotros hablamos de soberanía alimentaria como un primer paso. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Que estén esos alimentos, obviamente, pero que esos alimentos sean producidos en el territorio y que yo no dependa de actores externos que me vengan a traer esos productos, que yo no dependa de otros países que tengan que venir a alimentarnos. Y hacia allá es que nosotros nos estamos encaminando como movimiento social, pero el gobierno va en contravía. El gobierno, al contrario, lo que está diciendo es, cada vez vamos a producir menos alimentos, nuestra especialidad de los usos del suelo va a ser distinta, por lo tanto, los alimentos nosotros se los vamos a dar a través de políticas internacionales, a través de tratados de libre comercio, a través de acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera. O se especializarán en ciertos productos, ciertas zonas del país, como en el caso del Urabá, por lo menos con el tema del banano. Entonces es una política totalmente antagónica a lo que nosotros buscamos como pueblo, sobre todo porque a nosotros se nos van a vender unos alimentos que no vienen de nuestro país y vamos a entrar a depender de los precios de los mercados internacionales y de las variables de transporte y de gasto energético que tiene el llevar unos alimentos de un punto a otro. Entonces, lo que nosotros además proponemos es que tenemos que encaminarnos hacia una autonomía alimentaria, hacia que nosotros tengamos toda la definición de ese contexto de la producción de alimentos en nuestro territorio. Entonces, que no solamente tengamos la posibilidad de producir alimentos en este espacio, alimentos que naturalmente puede producir la dimensión biológica de ese territorio, sino que además tengamos un gobierno que formule políticas agrarias conforme a las necesidades de la gente, que nosotros tengamos alimentos a un bajo costo, que tengamos alimentos a los cuales podamos todos acceder. La aplicación de conocimientos y recuperación de formas propias culturales de nosotros, la forma como cultivaban nuestros ancestros, que es la forma como se adaptaron las semillas y cómo se adaptó la biodiversidad a todo este entorno. Y el cuidado y aprovechamiento de todas las formas de vida, tanto silvestre como cultivada, el respeto por la naturaleza. Entonces se integran tres elementos fundamentales: conocimiento desde la cultura, territorio y gobiernos, y manejo de la biodiversidad. Y creo que esto es un asunto importante para nosotros como sujetos y para las organizaciones, porque es un asunto de mirar nosotros cómo mejoramos nuestras condiciones de vida, pero también cómo nosotros revaluamos un concepto que les decía ahorita, que es el de la calidad, porque el gobierno viene diciendo que todas esas gaseosas, que esas leches que nos están vendiendo, que todos esos alimentos y toda esa entrada de transgénicos a nuestro país son positivas para nuestro cuerpo. Nos sale en televisión cualquier cantidad de productos que traen goma de chantán, que traen hormonas, que traen una infinidad de productos que no son benéficos para nuestro organismo. A nosotros, con lo que nos enseñan en la carrera, nos enseñan a que a una carne tengo que echarle polifosfato y nitral, y al mismo tiempo nos dicen eso es cancerígeno.
¿sí? Y el nitral me sirve para conservar esa carne, pero ojo porque usted se la acumula en el organismo. Entonces échele muy poquito, pero se acumula en el organismo. Lo mismo el polifosfato. Y entonces nosotros vendemos esa carne y resulta de que estamos vendiendo un cáncer para nuestra gente. Y después preguntamos, hombre, pero ahorita ¿por qué todo el mundo tiene cáncer? ¿Sí? Y todos mantenemos consumiendo alimentos que son un cultivo para las células cancerígenas, pero no un alimento para nosotros y para llevar ese buen vivir que es hacia donde debemos apuntar. Tenemos amenazas indiscutibles en lo alimentario, lo hemos dicho, como la producción de biocombustibles, porque se cultivan grandes extensiones de tierra, porque son procesos que no son limpios, se les llama cínicamente biocombustibles cuando son realmente agrocombustibles, y se está dejando de utilizar esas tierras para la producción de alimentos, para la producción energética, que también es importante, pero que existen alternativas desde hace muchos años que no se han utilizado porque no son rentables para el mercado. Hay un documental muy bueno, no recuerdo el nombre, ahorita sí me acuerdo, que muestra cómo se ha inventado desde hace muchos años una bombilla que nunca se daña. Una bombilla que es capaz de durar más de 100 años y nunca se va a degradar o se va a apagar. Entonces, ¿por qué no la venden? Pues porque no es rentable para la Philips o para cualquier otra empresa vender una bombilla que va a durar 100 años. Entonces es lo mismo que pasa con todo esto. También tenemos la minería, que indiscutiblemente ya el compañero Jaime profundizó en el tema, creo que hemos profundizado bastante y podemos darnos cuenta que donde hay minería no hay posibilidad de producción alimentaria, la explotación petrolera, ahorita veíamos toda la catástrofe que hay con el tema del fracking. Entonces son amenazas, esas que teníamos anteriormente son amenazas reales y concretas que tenemos nosotros en nuestro territorio. Son políticas que se nos quieren implementar, que nos salen a nosotros todos los días en la noticia, que nos la están vendiendo como la gran posibilidad para superar la pobreza de nuestro pueblo. Una pobreza en la que ellos mismos nos metieron. Entonces nos dicen, yo te volví pobre, pero entonces también te vendo la solución. Sí, más o menos ese es el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ve toda una crisis económica a nivel internacional y ellos dicen vamos a vender el concepto de desarrollo. Entonces yo les vendo el problema, está en la moda, a través de la estética, a través de las dimensiones culturales, y ellos van a tener que comprar para no perderse dentro de ese mundo. Entonces ese perder va a ser, ese comprar, ese acceder, ese tener, va a ser parte de lo que va a ser el desarrollo. Entonces cuando nos empiezan a hablar de un modelo de desarrollo, nos empiezan a hablar es cómo nosotros somos iguales a ellos, cómo somos iguales a Estados Unidos, cómo somos iguales a X o Y personas, porque es el modelo a seguir, porque ellos nos dicen que es el modelo a seguir, pero yo le doy el trabajo para que usted llegue a ese modelo a seguir, y ahí lo tengo cientos de años. Entonces, en ese sentido, digamos que esos son los elementos centrales que quería compartir desde ese tema. Ya viendo toda esta situación, nosotros decidimos hacer un análisis en el Tolima para saber cuál es el grado de inseguridad alimentaria que viven nuestras comunidades en el sur del Tolima. Entonces, como para comprobar toda esa carreta en nuestro contexto, qué tan cierto es. Entonces decidimos hacer una agenda agroalimentaria en el sur de este departamento, específicamente en los municipios de Natagaima, Collaima y Ataco. Entonces allí lo que quisimos fue conocer la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria, potenciar el uso y manejo de los recursos naturales que allí están, dar fuerza a la producción, al consumo de recursos de la zona, dinamizar iniciativas que mejoren y dignifiquen la permanencia de las personas en el territorio. La dignidad es un elemento fundamental de nosotros vivir dignamente como pueblo en nuestros territorios, y creo que esos territorios nos lo brindan. Entonces, no se trata simplemente de ir a observar el problema, sino la idea central es ir a dejar algunas propuestas. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera. Entonces, que la economía esté dentro de la biosfera y no la biosfera al servicio de la economía. Entonces, cada vez que desaparece un ecosistema, se eliminan parte de los recursos alimenticios y la subsistencia, lo que de alguna manera ¿ya? Entonces, por lo que de alguna manera desaparecen ciertos grupos sociales y su legado y cultura de usos y aprovechamiento de los recursos. Entonces, estas comunidades, al ver que hay esa situación terrible de abandono por parte del Estado, lo que yo les mostraba anteriormente, hay un alto grado de inseguridad de desigualdad en esta zona, un alto índice de pobreza, pues las comunidades comienzan también a irse de estos territorios y comienza también a forjarse un escenario de despojo. Entendiendo además que los problemas ecológicos no son coyunturales,
coyunturales, sino estructurales. Son problemas que han sido producto de nuestra misma incidencia dentro de estos espacios geográficos. Entonces, en lo local y con lo alimentario, las comunidades hacen ver de que se trata de